Hola a todos, bienvenidos a la segunda clase de la unidad 1 de psicología. La semana pasada trabajamos un poco sobre la definición de la psicología y sobre cuál es la implicancia o la relación que tiene esta materia con la carrera. En esta clase en particular vamos a hacer énfasis en lo que es la psicología de las organizaciones y las organizaciones en concreto. Bien, psicología organizacional. ¿Qué es? ¿Qué significa psicología organizacional? Por supuesto, es una rama de la psicología que tiene la particularidad de aplicar los conceptos, los conocimientos, las habilidades, las metodologías propias de la psicología, pero en contextos laborales, con el objetivo de poder generar bienestar económico, social, de salud, ambiental y mental a cada uno de los miembros de las organizaciones. Esto puede ser tanto empleados como dueños, como socios. Bien, ¿por qué queremos estudiar esto? Porque la vida entera de un individuo se desarrolla dentro de una organización. Dentro de ellas hay una vida social que se entremezcla y que genera ideas, sentimientos e intereses y aspiraciones. Los responsables de las organizaciones se esfuerzan por canalizar y orientar los comportamientos de la gente con el objetivo de producir bienes o servicios. Entonces, una mejor comprensión de la dinámica organizacional y una rectificación de los mecanismos inadecuados pueden repercutir necesariamente en una mejor calidad de vida de los individuos y en un mejor desarrollo económico y social. Muchas veces los ambientes laborales determinan y sobre todo repercuten fuertemente en la calidad de vida de los individuos, en cómo se sienten, en cómo están demotivados. ¿Por qué? Porque el trabajo hoy en día es el lugar en el que más tiempo los seres humanos pasan en general en sus vidas. Entonces, si nosotros trabajamos 8 horas, dormimos otras 8 horas, nos queda poco tiempo para estar con la familia, hacer una actividad que nos guste, hacer algún deporte si quisiéramos, tener momentos de esparcimiento. Entonces, el trabajo es el lugar en el que las personas más tiempo pasamos. Por eso es importante identificar cuáles son los mecanismos, si hay mecanismos inadecuados en el trabajo que puedan estar perjudicando mi desarrollo personal, económico y social. ¿Qué es una organización? ¿Qué es, ¿A qué hacemos referencia cuando hablamos de una organización? ¿Es una unidad social o una agrupación humana construida deliberadamente, es decir, con intención de construirla, y que tiene fines específicos? Otra definición dada por Aldous Levenson es que una organización constituye un grupo humano complejo que actúa dentro de un contexto espaciotemporal concreto, que es artificial y deliberadamente construido para fines o necesidades específicas. Cuando decimos contexto espaciotemporal, no hablamos de un tiempo y espacio compartido, sino más bien que el espacio y el tiempo están coordinados para una finalidad y para satisfacer ciertas necesidades. Las organizaciones son sistemas sociales diseñados para lograr metas, bien, tienen un objetivo por medio del recurso humano, es decir, por medio del trabajo de los individuos que forman parte de una organización. Están compuestos por subsistemas interrelacionados que cumplen funciones especializadas. La organización está constituida por personas articuladas entre sí que tienen un sistema de roles. Y la naturaleza de los vínculos está determinada por las necesidades y deseos de los integrantes, rasgos determinantes de la identidad de la organización y recursos, normas o valores imperantes. Por ejemplo, si pensamos en un hospital, podemos pensar en subsistemas. Puede ser el sector de pediatría, el sector de cardiología, el sector que recibe las emergencias, el sector de todos los profesionales que trabajan en quirófano. Bien, esos serían como los subsistemas. Y en cada subsistema hay personas que tienen un rol específico. Bien, ahí está el cirujano, están los instrumentadores, está el anestesista. Cada uno de ellos va a ocupar un rol específico
Y están articulados todos estos roles de tal manera que el trabajo en conjunto logra un objetivo específico. Si hablamos de un quirófano, hablamos de una determinada cirugía, que este paciente sobreviva y recupere algo de salud, si se quiere, luego de esta cirugía. Bien, ese sería como el objetivo específico de este subsistema. Y si pensamos en el objetivo específico de toda la organización, que podría ser el hospital, sería brindar salud y atención a la comunidad. Bien, si hablamos de organización, entonces tenemos que estar pensando en que esta organización está construida por grupos de individuos que son interdependientes y que interactúan para la realización de un objetivo, como el ejemplo que les ponía recién. Esta interdependencia funda la unidad de la organización y por ello cualquier modificación de un elemento va a traer aparejada la modificación de todos los demás. ¿Cuáles son las patas fundamentales de una organización? Que hay un entorno multidimensional específico, que hay unas relaciones con ese entorno y que hay un sistema abierto. Entonces, ¿qué es un entorno multidimensional específico? Es que la organización, como cualquier otro sistema, interactúa con su entorno. Es una interacción limitada a aquellos elementos que efectivamente tienen una relación con ella. Bien, entonces, la organización se relaciona con el entorno, está dentro de una sociedad. Estas relaciones pueden ser, de acuerdo a las funciones de la organización, primarias en lo referente a la producción de un bien o prestación de un servicio, y secundarias cuando proporcionan empleo a la población. Cuando hablamos de un hospital hablamos de su función es una función primaria. ¿Bien? ¿Por qué? Porque presta un servicio, en este caso un servicio de salud. ¿Y qué significa que la organización sea un sistema abierto? Es que va a recibir del entorno elementos de diversa naturaleza, que se transforman en un resultado a través de un proceso de transformación y se proyectan al entorno, pudiendo volver al sistema. Es un poco complejo de leer, pero ¿qué significa esto? La organización va a recibir pacientes, por ejemplo. Estos pacientes van a ser tratados dentro de la organización y a su vez, luego de este tratamiento, esa gente va a poder reincorporarse a la sociedad más sana, con mejor calidad de vida o haciendo algún tratamiento. Entonces es como un sistema circular donde la salud, en este caso, siempre va a ser para brindársela a la sociedad y la sociedad a su vez necesita de la salud para poder estar mejor. Bien, entonces, dice, la división del trabajo fragmenta el sistema en subsistemas cada vez más numerosos a medida que descendemos en la estructura, que como decíamos antes, hay subsistemas, bien, en esta organización. Es una estructura piramidal, ¿por qué? Porque siempre hay alguien que está como a la cabeza de una organización. En un hospital podríamos pensar en el director del hospital, o si lo pensamos todavía un poco más arriba, en lo que sería el Ministerio de Salud. El Ministerio de Salud baja determinadas pautas de lo que debería lograr cada uno de los hospitales según la zona en la que está comprendida. Entonces, hay una estructura piramidal. Pero el punto común de todas estas entidades es que son grupos compuestos por personas que se conocen, se relacionan entre sí y están en un estado de interdependencia. Bien, funcional porque trabajan para cumplir un objetivo, tienen una función, y psicológica porque, como mencionaba antes, el trabajo es un elemento en la vida de las personas muy importante y que puede determinar muchas veces su bienestar o malestar. Bien, volvamos a, entonces, ¿qué tiene que ver la psicología organizacional? Hablamos de psicología social en las organizaciones. ¿Por qué? Porque la psicología social estudia las dinámicas grupales. Y en las organizaciones, porque es importante estudiar las dinámicas grupales en los ambientes laborales. Bien, las organizaciones se dice que son las formas concretas en las que se dan las instituciones. Una institución es un cuerpo normativo, jurídico, cultural que tiene ideas, valores y creencias a partir del intercambio social. Si pensamos en la educación, por ejemplo, la educación es una institución, pero ¿dónde se materializa? En la escuela, bien, en los institutos de estudio. Si pensamos en salud,
La salud es una institución, tiene sus propias ideas, valores y creencias, pero ¿dónde se materializa? En un hospital. Entonces también es importante que tengamos en cuenta que las organizaciones no simplemente son lugares de trabajo libres de reglas, sino que las instituciones son muchas veces los que regulan el funcionamiento de una organización. Ahora, bien, es un espacio compartido, pero ¿cómo nos comunicamos en este espacio? Sobre todo cuando hablamos de una estructura piramidal. Para algunos autores, la organización misma es un fenómeno comunicacional. Es un contexto que le da significado a los mensajes. Bien, entonces se la piensa como una red de conversaciones. Se dice que la organización no es un contexto neutro, sino que es un ambiente semántico que da significados propios. Es una estructura social en la cual la gente quiere decir algo, por lo cual produce transacciones, quiere decir produce comunicaciones. Cada organización y cada grupo de una organización tiene un ambiente semántico que da sentido y valor a las transacciones que se establecen en un marco. ¿Qué quiere decir esto? Que dentro de cada grupo de una organización hay como pautas y fenómenos que ya están dados. Bien, ¿qué significa vestir de determinado color en el ambiente hospitalario? ¿Quiénes utilizan el azul? ¿Quiénes utilizan el verde? ¿Quiénes utilizan el blanco? Hay una lógica o un ambiente que ya da sentido teniendo en cuenta, por ejemplo, bueno, ¿cómo es la comunicación en un grupo? ¿Hay alguien que dirige? ¿Somos todos pares? ¿Todos podemos opinar de todo? La persona que encabeza el grupo permite que el resto pueda opinar o no. Entonces, todas estas cosas, digamos, se da dentro del fenómeno comunicacional, pero cada grupo es un fenómeno comunicacional porque tiene distintas reglas y valores específicos. Entonces, las organizaciones no son cosas dentro de las cuales se produce comunicación, sino que son fenómenos comunicacionales que actúan dando significado a estas comunicaciones. Podemos afirmar que una organización entonces no tiene comunicación, sino que es comunicación en sí misma. Dentro de las organizaciones hay un sistema relativamente regular de comunicaciones, es decir, que hay formas en las que circula la información dentro de los grupos o los equipos que pueden ser descritos como una modalidad típica de intercambio y que mantienen cierta estabilidad. Según sea la estructura que predomine, podemos anticipar cuán comunicados están los miembros entre sí. Esto de cómo se distribuye la información, si es de forma piramidal, si es en forma de red, si la información solo la manejan las personas que están a la cabeza de los grupos o todos tienen acceso a toda la información. Bien, eso sería el sistema regular de comunicaciones. Ahora, en un hospital es importante que trabajemos desde la interdisciplina. En un hospital, en una clínica, en un centro de salud. Pero, ¿qué significa esto? Como les decía, en los centros de salud es importante asegurar la presencia de diversas profesiones para atender a la comunidad. Sí, la idea es poder sumar diversas miradas. Pero la interdisciplina tiene por objetivo abarcar, comprender y actuar sobre una realidad compleja que tiene caracteres multifacéticos y multideterminados. O sea, nos encontramos con una realidad súper compleja, atravesada por muchos fenómenos. Entonces, la interdisciplina quiere poder abarcar esta realidad compleja, poder comprender, poder trabajar y poder actuar en esta realidad. Entonces, ¿qué es la interdisciplina? Es una forma particular de trabajo como un proceso de relaciones donde está presente una disposición de cooperación entre distintos especialistas. Entonces hay una lógica cooperativa. Implica el reconocimiento de la complejidad de la sociedad en la que vivimos y de lo fundamental de poder interrelacionarnos con otras disciplinas. No se trata de reducir unas disciplinas a otras, sino de que cada una de estas disciplinas se pueda relacionar y pueda enriquecer a partir de sus aportes. Se trata del respeto recíproco, de la tolerancia y de la cooperación dentro del grupo. Esta integración no debe ser simplemente al nivel de las disciplinas,
sino a través de los miembros del equipo. Es importante que todos los miembros de los equipos quieran trabajar cooperativamente, sean tolerantes de las ideas del otro y se puedan respetar. No porque una disciplina se la considere mejor que otra, significa que sea mejor que otra. Muchas veces, adentro del quirófano, esto suele suceder con el lugar que ocupa el cirujano y el lugar que ocupan los instrumentadores quirúrgicos, por ejemplo. Entonces, si trabajamos cooperativamente, somos respetuosos y toleramos la disciplina del otro, esta integración se va a poder lograr para que el objetivo del grupo, de la organización, sea logrado de una mejor manera. Entonces, ¿qué es lo importante en la interdisciplina? El trabajo en equipo, es decir, poder tener actitudes cooperativas en el grupo, que realmente sea un trabajo en equipo. La intencionalidad, es decir, que la relación entre las disciplinas sea con intención, sea provocada, sea para que nuestro objetivo tenga mejores resultados. La flexibilidad, es decir, poder ser flexible y poder estar abierto a las opiniones de otros, a las propuestas de otros, a las lógicas de otras profesiones. Una cooperación recurrente, esto quiere decir que no sea para un ratito, nos sentamos, charlamos, somos flexibles y después cada uno por su lado, sino que haya una continuidad en la cooperación. Y por último, la reciprocidad, que es que haya un intercambio real entre estas disciplinas. Ahora, venimos hablando mucho de los hospitales, pero un centro de salud, ¿lo podemos pensar como una organización? Nos vamos a encontrar con algunos puntos a favor y con algunos puntos en contra. La rutina cotidiana de cualquier organización, incluyendo los centros de salud, permiten entrever tareas, circunstancias, fenómenos típicos y sentimientos que despiertan en quienes son sus miembros. Tras estas características comunes, es posible advertir cierta modalidad particular en cada centro. Hay un modo de hacer las cosas, hay un clima de trabajo y hay una cierta forma particular de resolución de los conflictos. Si miramos al centro de salud como una organización, nos vamos a encontrar con un espacio dividido en sectores que funcionan desde hace cierto tiempo, hay determinados horarios, tienen determinados objetivos y tienen una lógica de distribución de tareas y responsabilidades para poder lograr su objetivo. Entonces, se trata sí de un conjunto de elementos distintos, pero articulados, que conforman un grupo orgánico con cierta finalidad, que es cuidar y promover la salud de la comunidad. Pero, ¿cuál es la dificultad de pensar al centro de salud como una organización? Cuando queremos utilizar las teorías acerca de las organizaciones para pensar el centro de salud, que se encarga del primer nivel de atención, encontramos tres aspectos que escapan a la definición de una organización, como puede ser la cuestión de los límites, el lugar de la comunidad y el tamaño de la organización. En cuanto al primer ítem, que es la cuestión de los límites, se piensa que las organizaciones nacen, crecen y se desarrollan en un cierto medio o entorno social del cual dependen muchas formas. Sin embargo, la organización no es el medio o el entorno, sino que la organización está dentro del entorno y se distingue por la existencia de límites. Pero estos límites en un centro de salud no están tan marcados, sino que a veces pueden ser franqueables, pueden ser invisibles, pero siempre en un punto están. La organización misma es el contexto de los equipos y grupos que se desarrollan. ¿Qué sucede con estos límites en el centro de salud? Es que a veces el entorno está tan metido en el centro de salud, lo utiliza a veces como, no solo como un centro de salud, sino muchas veces como un espacio de distensión, porque me llevo bien con tal médico, entonces lo voy a ir a ver, le voy a ir a llevar unas facturas, voy a charlar con el anestesiólogo, porque la verdad que me sentí muy cómodo. Entonces, a veces estos límites no están tan marcados. Hay una facilidad de romper con estos límites en el centro de salud que muchas veces no sucede con los hospitales o las clínicas grandes. Y esto también se relaciona con el lugar que ocupa la comunidad. La comunidad en el centro de salud no está exactamente afuera, no es que es una comunidad que viene a hacer uso del servicio que presenta el centro de salud y listo, sino que muchas veces
el centro de salud avanza, digamos, en otros aspectos de la vida. Dice, el derecho a participar en las decisiones que competen a su salud es defendido como un derecho ciudadano. No es visto como un usuario externo, sino que participa dentro de las decisiones del centro de salud. En la convicción de que solo en la medida en que la comunidad se apropie de la problemática de su salud y ésta deje de ser un problema exclusivo del centro de salud, se va a poder avanzar hasta el establecimiento de mejores condiciones de salud y de vida para la población. Bien, y por último, lo que tiene que ver con el tamaño, sabemos que el centro de salud es mucho más chiquitito, entonces nos encontramos con que a veces los sectores dentro del centro de salud no son sectores de grupos de personas, sino que a veces hay una sola persona que se encarga de determinada atención. Hay un solo psicólogo, hay un solo médico clínico, no existe quirófano, no hay un quirófano en algunos centros, entonces para intervenciones grandes hay que derivar a las personas a los hospitales. Entonces, el tamaño de la organización, en este caso del centro de salud, nos limita a pensarlo como una organización, porque no nos encontramos con estas subdivisiones que hablábamos al principio. Entonces, esto significa que cada equipo de salud debe enfrentar particularidades en su conformación que muchas veces no se pueden prever y a su vez deben abordar una realidad compleja y cambiante. Entonces, en cuanto a lo que implica la atención de salud, está, pero muchas veces hay particularidades de los centros de salud que no nos permiten pensarlo como una organización. Y por último, para cerrar esta segunda clase, vamos a pensar en lo que es la cultura organizacional. Esto se relaciona un poco también con la lógica de pensar que la organización es comunicación en sí misma. ¿Por qué? Porque la cultura organizacional son los modos de pensar, de creer y de hacer las cosas en el sistema, en esa organización. Son modos sociales de acción que están establecidos y son aplicados por los participantes mientras pertenecen a esos grupos de trabajo. Esto incluye formas de interacción, transmitidas y mantenidas en el grupo, como lenguajes, como liderazgos internos o como preferencias compartidas. La cultura es el marco de referencia compartido. Son los valores aceptados por el grupo que indican cuál es el modo esperado de actuar y pensar frente a situaciones concretas. Bien, esta cultura se refuerza a sí misma y es uno de los elementos más difíciles de modificar, porque como cualquier cultura, a veces no somos tan conscientes de cuáles son esas formas compartidas, esos valores aceptados. A veces no está tan claro. Entonces, a veces se habla del estilo organizacional, que tiene que ver con estos aspectos o cualidades de la acción organizacional, que caracterizan el modo en que el centro de salud o el hospital tiende a enfocar sus objetivos, a compartir sus visiones, a producir sus resultados y a provocar ciertas ideas e imágenes para sí mismos y para su comunidad. Se crean así entonces una serie de rasgos que se presentan como un orden natural, un modo de ser de una organización. Hasta acá llegamos con lo que sería la segunda parte de esta unidad 1. Puede ser un poco más confuso, así que léanlo, cualquier cosa vuelvan a ver la clase, y si siguen habiendo cosas que no se entienden, escríbanme por mail o escríbanme a la plataforma, y si no, anótenlas y las charlamos la próxima clase por Zoom.